Ahora, Ok, buenas noches, mi nombre es Emanuel Ortiz y junto a compañeros que próximamente estarán presentando, nosotros le vamos a estar hablando sobre Luis Abinader y su gobierno. Bien, familia y primeros años. Y es que nacido en Santo Domingo de 1967, es hijo de Rosa Azula Corona y de José Rafael Abinader, reconocido economista, político y fundador de la Universidad OIM. Creció en un entorno de fuerte influencia empresarial, académica y de servicio público que marcó su perfil gerencial. Asimismo, se graduó de licenciado en Economía en INTEC e implementó su educación en los Estados Unidos, con posgrados en Gerencia de Proyectos de Arthur Little School of Management y además de programas ejecutivos de finanzas y gerencias en las universidades de Harvard y Dartmouth. En el ámbito privado, presidió el grupo Avicor, liderado en proyectos, bienes raíces y el sector hotelero. Además, fue presidente de la Asociación de Hoteles de Sosúa y Cabarete y vicepresidente de Azonadores, consolidando una destacada experiencia en el desarrollo turístico del país. Finalizo mi parte con que él inició su carrera formal en el PRD, donde llegó a ser vicepresidente nacional en 2005. Su proyección como figura nacional se consolidó al ser candidato vicepresidencial, acompañando a Hipólito Mejía en las elecciones de 2012, antesala de su posterior liderazgo en la creación del PRM. Muchas gracias de mi parte. Ok, entonces, en el capítulo 2 hablamos sobre lo que es la vida política y el comportamiento político. Para comenzar, tenemos sus años en el PRD y la fundación del PRM. Abinader básicamente inició su trayectoria política dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Posteriormente, debido a diferencias internas dentro del partido, participó junto a otros dirigentes en la creación del Partido Revolucionario Moderno, el cual es el PRD, convirtiéndose en una de sus principales figuras. Luego tenemos las campañas presidenciales del 2016 y 2020. En las elecciones del 2016, Abinader fue candidato presidencial por el PRM, pero perdió frente a Danilo Medina. Sin embargo, continuó fortaleciendo su liderazgo y en las elecciones de 2020 logró ganar la presidencia, poniendo fin a los años de gobierno del PLD. Otro punto importante son las elecciones del 2024. Abinader buscó continuar en el poder y lo logró. Logró la reelección en primera vuelta, obteniendo así un segundo periodo presidencial. Finalmente, está su estilo de gobierno y la toma de decisiones. Su gestión se ha caracterizado por dar cierta importancia a la institucionalidad, la transparencia y la modernización del Estado y la realización de cambios en diferentes áreas de la administración pública. Gracias, esto es todo por mi parte. Bueno, entonces, ¿se escucha primeramente en primer lugar? ¿Se escucha? ¿Hola? ok, se escucha distorsionado, pero nada, dale fuerza. Digo, No, pues se escucha con claridad lo que estoy diciendo, no se escucha nada. se escucha, lo único que no se entiende tanto, pero dale, continúa, tranquilo. Bueno, yo hablar sobre lo que son las gestiones económicas y las gestiones de momento y políticas fiscales y económicas del gobierno de Abinader durante el periodo 2020 hasta 2025, más o menos. 2026, 2025, yo. Bueno, la gestión económica de la dirección de Medellín quedó marcada por varios factores que son la necesidad de navegar entre crisis y evidencias debido a lo que es la crisis sanitaria, inflación global que dejó la pandemia y las presiones sociales
las presiones sociales por la demanda del aumento y la creación de empleo, y también por el mantenimiento de lo que son las políticas sociales. Ah, Abinader asume el poder en agosto de 2020. El país se enfrentaba en contracciones económicas severas, producto de cierre de actividades durante la pandemia de COVID, y esto redujo a, a una caída de Producto Interno Bruto cercana a un 7% en 2020, y a un desempleo que se acercaba al 10%. El turismo, que es el principal motor económico de la República Dominicana, estaba paralizado, las zonas francas operaban a su capacidad mínima, las remesas, aunque se mantenía constantes, no daban abasto para suplantar o nutrir lo que son eh, los ingresos fiscales, los ingresos fiscales y la contracción de recursos internos. La primera decisión económica presidencial del gobierno de Abinader, la administración del gobierno de Abinader, fue negociar con el Fondo Monetario Internacional un préstamo de 6,6 billones y medio, 6 billones de dólares, supuestamente enseñados para establecer lo que son las finanzas públicas, fortalecer las remesas internacionales, financiar lo que es el déficit público, porque no se generaba tanto ingresos fiscales, sino que se gastaban, porque estaban, bueno, se sabía que la pandemia estaba todo paralizado económicamente. De acuerdo con este acuerdo, o este préstamo, digamos, este préstamo fue impopular entre lo que son los sectores nacionalistas. Eh, pero fue presentado por el gobierno como una medida de fiscalización fiscal para evitar lo que es matices de balance de impago, o balance de pago, o balance de impago, sí. Que permitiría acceder, este préstamo supuestamente permitió acceder a más financiamiento adicional de organismos unilaterales. Puede pasar la siguiente después de esta, porque no sé si la escucha. Así. Siguiente. Ok. Entonces, queda de acuerdo con el FMI, que es bueno, es el Fondo Internacional, Fondo Monetario Internacional. El endeudamiento público durante la gestión de Abinader experimentó un crecimiento significativo. Al cierre del 2019, la deuda pública consideraba lo que era un 55% de, 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 de Producto Interno Bruto. Para el 2024, durante el gobierno de Abinader, está alcanzado un 72%, alcanzando que son niveles preocupantes y criticados por varios economistas independientes y organismos como la CEPAL. Sin embargo, el gobierno de Abinader defiende este incremento, argumentando que los recursos adquiridos durante el préstamo se destinaron a inversiones y a construir infraestructuras y las recreaciones de sectores productivos afectados durante la pandemia. O sea, estos préstamos se destacaron por lo que a los bancos interamericanos de desarrollo y bancos mundiales para proyectos de modernización de la aduana, de los asesores aduaneros, transición energética y resiliencia ecológica y climática. Eh, Así. Además, el gobierno de Abinader emitió lo que son bonos soberanos en el mercado internacional de capitales, aprovechando las condiciones de tasa de intereses que es relativamente favorable en los años de su gestión. El presidente sometió públicamente que, o sea, él hizo alusión, sometió públicamente que ningún dinero, ningún peso del préstamo de los préstamos que habían adquirido se usó para cuentas corrientes, según ellos. Afirmando que todos los fondos se destinaban a lo que fueron salud, educación y infraestructura. Pueden seguir, por favor. Eh, pues, ¿qué dice la diapositiva? Que entonces, uso de los fondos, sí, uso de los fondos.
el uso de los fondos, o uso de los recursos, mejor dicho, han sido objeto de debate. Objeto de debate. Muchos dicen que se fueron gastando mayormente lo que es en publicidad, y el gobierno de Abinader dice que no, que se han gastado en obras y en mantener la producción gastada o dañada por la pandemia. Eh, según, déjame ver. Por un lado, la inversión de infraestructura, obviamente, ha sido palpable y visible. La construcción de la línea de C2 del Metro Santo Domingo, la ampliación de la autopista Duarte, la renovación de carreteras rurales y edificaciones de nuevos centros hospitalarios, como se ha dicho, en provincias como Peravia, Montecristi y Samaná. Se han construido puentes, se han asfaltado calles y calles de barrios que han históricamente olvidados, y se ha mejorado el acceso a las zonas turísticas que antes estaban aisladas por la precariedad vial, mejor dicho, por la precariedad vial, no están correctamente conectadas. Por otro lado, la cuestión observa o mm, disculpen. O sea, que la población observa que mayormente los recursos de estos préstamos se han utilizado para pago de deudas anteriores y financiamiento de déficit operativo de Estado. O sea, que no sea para gestiones de productividad, sino para gestiones operativas dentro del propio funcionamiento del propio Estado. Más que la productividad genuina. La transparencia del uso de los fondos ha sido una proeza recurrente del gobierno de administración, pero no se han utilizado correctamente, pues muchos críticos dicen que la burocracia y la complejidad de los procesos de licitación siguen siendo un obstáculo para lo que es digamos, una revisión de cuentas, de cuentas efectivas. Puede pasar al siguiente, por favor. Consecuencias de la deuda. En materia política, el gobierno ha mantenido un rumbo heterodoxo, cumpliendo los objetivos de déficit fiscal, acordando con la OCDE y reduciendo progresivamente la dependencia de financiamiento monetario del Banco Central. O sea, el FMI hizo un acuerdo que debería reducir el gasto, o al menos reducir lo que es la emisión monetaria del peso. Eso el FMI siempre puede hacerlo con otros países para quitar lo que es poder político dentro del propio país, de la economía, poder político a los gobernantes. Bueno, eso es un de grupos, digamos. La reducción tributaria prometida durante la campaña electoral ha sido postergada y reiteradamente por el temor del impacto político que esta conllevaría. El gobierno ha dependido de endeudamiento y de la mejora de recaudación administrativa para financiar sus programas. La inflación, que alcanzó un pico de, creo que un 10% en 2022, debido a la crisis internacional de alimentaria y de combustible. Esto fue en contexto de la guerra de Ucrania con Rusia. Fue paulatinamente controlada y situada a un rango de un 4% en el 2024, gracias a la combinación de política monetaria de redistributiva por parte del Banco Central y subsidios selectivos a combustibles y a las tasas básicas. Hasta aquí yo dejo en el muchas gracias. Hola, el tercero. El tercero era yo, si sería el cuarto, que se
El cuarto soy yo, pero si en el mío da para adelante. No, tampoco a mí. El mío es donde dice seguridad social y salud pública. El slide 2, sí, por ahí. Nada más. Pues sí, yo voy a hablar sobre la seguridad social, pensión solidaria y tarjeta solidaridad. En el ámbito de la protección social, la pensión solidaria está diseñada bajo el régimen subsidiario para proteger a los adultos mayores en pobreza extrema, personas con discapacidad severa y madres vulnerables que nunca pudieron cotizar en el sistema formal. Por su parte, la tarjeta Solidaridad opera con una transferencia monetaria condicionada destinada a mitigar el impacto del costo de vida en la canasta básica familiar en los hogares de menores ingresos. El principal reto técnico de ambos mecanismos radica en mejorar la transparencia y depuración de sus patrones para evitar filtraciones y garantizar la inversión estatal llegue de manera efectiva a los sectores más desprotegidos. Salud pública en tiempo de COVID-19 post-pandemia. La crisis provocada por la pandemia del COVID-19 actuó como una severa prueba de estrés que desnudó la fragmentación histórica y el déficit crónico de infraestructura en el sistema de salud pública del país. De esta manera, esta emergencia dejó al descubierto la escasez de recursos humanos especializados, la saturación de las unidades de atención y las limitaciones de la capacidad de respuestas epidemiológicas a gran escala. En el escenario post-pandemia, el desafío estructural consiste en transitar desde un modelo médico estrictamente curativo y centralizado hacia la consolidación real de atención primaria de salud, convirtiéndola en el primer nivel de prevención y contención comunitaria. Puede pasar al siguiente slide. Gracias. Educación, el propuesto constitucional y sus limitaciones. La conquista de asignar el 4% del PBI a la educación preuniversitaria representó un hito histórico fundamental para buscar la universalización de la cobertura escolar y la construcción masiva planteles educativos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la disponibilidad de recursos por sí sola no garantiza calidad, ya que las limitaciones actuales del sistema se concentraban en la baja eficiencia ejecución propuestaria, los cuellos de botella burocráticos en las constituciones y la capacidad administrativa. Por lo tanto, el gran reto es lograr que esos gastos públicos se traduzcan de forma directa a los mejores aprendizajes de las aulas y en una rigurosa jerarquización y capacitación de la carrera docente. Vivienda, agua, electricidad y conectividad. En zonas marginadas, perdón. Finalmente, las comunidades marginadas, urbanas y rurales, concentradas en las deudas sociales y el rezago estructural más alarmante del Estado, al sufrir la carencia simultánea de servicios básicos indispensables. Las familias de esas zonas enfrentaban cotidianamente viviendas en áreas de riesgo, escasez crónica de agua potable, un suministro electrónico inestable y una profunda brecha digital. En la actualidad, la conectividad de Internet ha dejado de ser un lujo para construirse un derecho habilitante fundamental para la educación y el empleo, por lo que superar esa vulnerabilidad exige una intervención interinstitucional integral que dote a estos sectores de la escasez de los servicios que tienen. Muchas gracias. Puede pasar el siguiente. Mi slide el 19. Avanza, por favor.
sigue avanzando. Exacto, entonces yo estaría hablando de la reducción de la criminal y los estados de excepción, ¿no? Cuando el PRM, ¿no? Entra en lo que sería, toma el poder, ¿no? Él encuentra un país en crisis, venimos de una pandemia, la tasa de desempleo eran bien altas, bastante altas, los índices de criminalidad pues también lo eran, por lo cual el gobierno se vio obligado a tomar medidas para reducir la criminalidad en ese momento. Entonces, eh, el país enfrentaba lo que era un incremento preocupante de los índices de criminal, particularmente en los barrios más populares de Santo Domingo y Santiago. Entonces, la propuesta o la respuesta del gobierno fue la implementación de un plan integral de seguridad ciudadana que combinaba medidas de inteligencia policial, patrullaje preventivo y una intervención en barrios críticos y de inteligencia en barrios críticos y de manera, digamos, más polémica, la declaración de los estados de excepción en zonas específicas donde se suspendían garantías constitucionales para facilitar lo que eran los allanamientos policiales en esas áreas. Entonces, pasa el siguiente slide, por favor. Entonces, eso trajo consigo lo que fue la reforma de la policía. Entonces, eso fue un componente central en lo que ha sido la política de este periodo de este gobierno. Eh, Se implementaron lo que fue el proceso de depuración, que incluyó evaluación psicológica de confianza para los agentes, la creación de escuelas de entrenamiento más con estándares internacionales, la dotación de nuevos vehículos y chalecos, digamos, para equipar de mejor manera los diferentes cuerpos que forman parte de lo que sería la policía, ¿no? Entonces, pasa por favor al siguiente slide. Aquí en este punto tenemos lo que fue la Operación Coral y la persecución anticorrupción. En materia de lucha contra la corrupción, la administración de, de este gobierno, digamos, eh, desata lo que significó la detención de altos funcionarios de gobierno anterior, incluyendo al exministro de Hacienda, Donald Guerrero. Entonces, perdón. Entonces, nada, esta operación, digamos que fue o que consistió en arrestar estos mandatarios del antiguo gobierno que estaban siendo acusados de presunta corrupción durante ese periodo. Entonces, luego hubo lo que fue una reforma institucionales y la digitalización del Estado. Pasa el siguiente slide, por favor. Las reformas institucionales han incluido de, la modernización de la Controlatoria General de la República, la creación de plataformas de compras públicas electrónicas, la implementación de facturación electrónica y la digitalización de trámites estatales que antes requerían semanas de gestión presenciales para obtener cualquier recurso necesario. Las promesas de reducir la burocracia y facilitar la invención han sido parcialmente cumplidas hoy. Es posible construir una empresa en cuestión de días y realizar múltiples trámites en línea. La independencia del Ministerio Público, también fortalecida durante esta gestión, ha permitido que la persecución penal de casos de corrupción avance sin la interferencia directa
del Ejecutivo que caracterizaba a gobiernos interiores. La corrupción de bajo nivel, la que afecta directamente al ciudadano común en los hospitales, las escuelas y las oficinas de trámite, sigue siendo una realidad cotidiana, lamentablemente. Entonces, hasta aquí mi parte, podemos continuar con el siguiente compañero. Excelente, excelente. Bueno, para concluir, al analizar todos estos aspectos, podemos ver que la trayectoria y acción de Luis Abinader ha estado marcada por diferentes retos, decisiones y cambios importantes para la República Dominicana. Desde sus orígenes familiares, su formación académica y experiencia empresarial, hasta su llegada a la presidencia y su consolidación política. Se puede observar cómo fue construyendo una carrera que finalmente la llevó a tener la reelección de 2024. Durante su gobierno, el país tuvo que enfrentar situaciones difíciles, especialmente la pandemia del COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales. También se impulsaron políticas relacionadas con la recuperación económica, la inversión en infraestructura, la digitalización del Estado, los programas sociales y diferentes reformas institucionales. Sin embargo, también existen desafíos importantes relacionados con el de endeudamiento público. También está la inflación, la desigualdad, la seguridad ciudadana, la educación, la salud y la situación migratoria en la frontera con Haití. En mi opinión, estudiar este periodo nos permite entender que gobernar un país no consiste solamente en realizar obras o implementar nuevas políticas, sino también en tomar decisiones que afectan directamente la vida de millones de personas. Por eso, considero que la gestión de Luis Abinader debe analizarse de manera crítica y objetiva, reconociendo tanto los avances alcanzados como las dificultades y problemas que todavía siguen presentes. Y finalmente, este análisis demuestra que el futuro de República Dominicana dependerá no solo de las decisiones de un gobierno, sino también de la capacidad del Estado y de la sociedad para enfrentar los desafíos económicos, sociales e institucionales que aún tenemos por delante. Nada, eso es todo por el grupo 6 y nada, muchísimas gracias por la atención.